cuántos miles de años han pasado desde los primeros indicios de que el Homo sapiens, o sea, nosotros somos Homo sapiens, eso es lo que somos, y los Neanderthals empezaron a tener estas ideas de la religión, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice la Biblia, una cosa es lo que dice el Corán, una cosa es lo que dicen los libros sagrados y otra cosa es la evidencia arqueológica. Y la evidencia arqueológica demuestra con tecnología cuándo fueron que se empezaron a dar estas ideas religiosas dentro de los humanos. Échale un número, en los miles, para que se le haga fácil. Religión establecida No, no, a no. 5.000 años. Antes de eso, que era básicamente grupitos rezando a lo que le daba la gana, porque que cada tribu tenía un dios diferente. Uh-huh. Uh, y básicamente en esos días le rezaban al sol y la luna y cosas así, cosas que los impresionaban. Uh, yo diría, Francisco, que, uff, 100.000 años, cuidado 300, que más. 300,000 años. Yeah. Ah, Han habido excavaciones donde se han encontrado entierros, ¿no? Ceremonias de personas que se han, bueno, no ceremonias, pero entierros de personas Homo sapiens y Neanderthals desde hace 300,000 años, ¿no? Eso evidencia o es la evidencia de que ya empezaban a existir ideas religiosas. Y obviamente que nadie sabe exactamente cómo se dio la situación, pero yo pienso que fue algo así más o menos, Juan Andrés. Cuando el hombre despertó en esta tierra, ¿no? O sea, eh, es una teoría mía, despertó que se vio de repente en un ambiente, en una selva, en un desierto, en un bosque, en una cueva, y empezó a ver que habían ciertas cosas que él o ella no podían Entender. explicar, ¿no? Como un trueno, como los elementos, como la lluvia, como las tormentas, como la muerte, ¿no? Hay otros animales dentro del reino animal que tienen una reverencia por sus muertos. Uh Por lo -huh. regular los animales no tenemos eso, ¿no? O sea, vemos muy pocas especies animales que tenemos esa reverencia por los muertos y tenemos esa idea de que nuestro ser querido, nuestro familiar, incluso yo me atrevería a decir que en ese tiempo, hace 300,000 años, era una tribu, como dice usted, era una familia, vivíamos como animales, nuestros antepasados vivían como animales, y de repente alguien que estaba ahí con usted mismo cazando, teniendo relaciones sexuales, comiendo, haciendo sus cuestiones fisiológicas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esta persona, este otro grupo, este otro animal con usted, de repente ya no se movía y había desarrollado ya ciertas cosas que decía, pero ¿cómo? O sea, ya no se mueve, ya no se mueve. Entonces, en ese tiempo, hace 300,000 años, de acuerdo con la evidencia arqueológica, empezaron a enterrarlos. De seguro que hay otros animales en el mundo que hacen eso, pero le voy a decir de antemano los elefantes. Cuando alguien muere, bueno, en los elefantes hay un patriarcado, hay un elefante, un, uh, un macho elefante, que es el más grande, es el más fuerte, con los cuernos más largos, que es al que la manada lo sigue. Y Uh por -huh. lo regular es el que es el papá de la mayoría de los elefantitos ahí, porque ese es el Juan Camaney, baila tango, masca chicle, tiene elefantes de montón. Entonces, esos elefantes, cuando alguien muere, uno de sus miembros de su manada, no se van, ellos se quedan ahí. Uh -huh. Ellos se quedan ahí y hacen el duelo, hacen un tipo de duelo, eh, digamos, muy elemental. No es como un ser humano, que hoy el ser humano, pues
la industria funeraria es una de las industrias más ricas que existen alrededor del mundo. Y es muy inteligente porque todos nos vamos a morir. Pues sí. Todos y cada uno de nosotros vamos a necesitar un ataúd, vamos a necesitar una carroza, vamos a necesitar cafecito para la familia, vamos a necesitar flores. Entonces, pues es una No, industria. y lo que pagas por pulgada cuadrada para la tierra para que te entierren, compáralo a lo que pagas por una casa y vas a ver que lo que estás pagando es astronómico de alto. Claro. Bueno, eso viene del dolor y de lo que está pasando por la tragedia. Entonces, ya tenemos, después de 300,000 años, hemos desarrollado ideas muy fuertes con respecto a la muerte. Y yo me atrevería a decir que la religión se origina por esa necesidad de entender qué pasó, por qué estaba conmigo y ya no está. Eh, y explicar o dar un cierto alivio a nuestro propio miedo de que nos vamos a morir un día también, ¿no? Porque después de tiempo, después de la edad, uno se va a dar cuenta de que pues, todos nos vamos a morir y ahí vamos a llegar. Ahora, ¿cuál es la religión más antigua ahora sí de la religión organizada? Usted dijo 5,000 años, que no está muy lejos, no está ahí más o menos. Le voy a dar un 9 puntos por pensar. Pero ¿cuál es? Por adivinar. Por adivinar. ¿Cuál es, Juan Andrés? Otra adivinanza. Bueno, una de las más viejas es la religión judía. Hay más viejas porque, claro, pero esas básicamente no se trataban de un dios, se trataban de los ídolos, ¿no? Que rezaban, tenían un dios para cada diferente cosa, pero eso regresa con los griegos. ah, ah, eh, ¿Cómo se llama? Irán en ese entonces era uno de los países más desarrollados. El reino persa. Ajá. Ujú. La, Ujú. la- la religión más antigua que existe empezó hace 4,000 años y es el hinduismo. Esa es la religión más antigua que existe. De hecho, mucha gente piensa que el budaísmo, ¿no? Porque el budaísmo Vino eh, después, ese vino mucho vino después. después, pero realmente el budaísmo nació en India. Correcto. Y de la India se expandió al resto de Asia y ahora los países más fuertes o los países que tienen más budistas son los países asiáticos. Sí, por eso, lo muy interesante con el Buda es que si vas a la India te lo venden jovencito, porque él estuvo ahí cuando estaba joven. Ajá. Y depende de sus viajes, ya cuando llega al Japón, está panzón, gordo, tiene un panzón gordo para que le rasques la barriga, para que te traiga suerte, Ujú. porque ya estaba viejo. Ah, y la gente lo recuerda a cómo él se desarrolló cuando estaba en ese país. So, el cuerpo históricamente de él cambia, depende de qué país compras la estatua del Buda. Claro. Fíjese que una cosa muy interesante para mí tengo un libro aquí que lo he Pero cons- Buda no es Dios, ¿eh? No, 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 el Buda no es Dios. No, el Buda no es Dios. Ajá. No, el Buda es una evolución humana, es una idea, el que todos podemos ser No, Buda. pero él existió. Bueno, sí, pero digo, la idea, el Buda, el Sí, sí. Buda era Siddhartha. Siddhartha, Mm. ese era su nombre. Que hay una historia muy interesante, hay varios libros que han escrito sobre él. Él era básicamente un príncipe. Tenía todo el dinero y todo el poder del mundo y un buen día se despertó y renunció a todo eso y empezó su búsqueda. Porque al final de cuentas eso es lo que habla el budaísmo, una búsqueda de uno mismo. Y el Buda es la primera persona que se sabe que llegó a ese nivel de elevación. Se conoció, se entendió a él mismo tanto a tal nivel que se hizo parte de este mundo o de esta vida. Y eso es ser Buda. Cuando uno llega a ese nivel, eso es ser Buda. Por eso dicen en la religión budaísta que todos podemos ser Buda.
no solamente todos podemos ser Buda, todos seres humanos, pero todos entidades vivientes, todos plantas, todos insectos, todos animales, todos podemos ser Buda. Hablan de la reencarnación y de un proceso, una espiral, etcétera, etcétera, pero eventualmente, supuestamente estamos pasando por transiciones cada vez que venimos a esta tierra. Mire, una cosa que le quiero enseñar aquí se llama The Jane Symbol, el símbolo de Jane. Mire, ¿qué es? Es viejísimo. Eso se lo robaron los nazis. Ese es un símbolo hindú. Ajá, exacto. Ese es de la India. Ajá. Y los nazis, el Hitler le gustó la insignia y lo que representa. Y lo que representa. Y por eso la incluyó como parte de un símbolo de su gobierno. ¿Y qué es lo que representa, Juan A Andrés? ver, explícanos lo que representa. No, yo no sé. Yo de eso no le voy a hablar porque no sé. Sí. No me acuerdo exactamente los detalles, pero sí tiene. Recuerda que en la India existe la jerarquía. La Ajá. gente nace dentro de grupos y quedan dentro de esos grupos toda la vida. Tú no puedes salirte. Si tú naciste en el grupo trabajador, Las tú tienes que castas. trabajar. Ajá. Si tú tienes que vivir el resto de tu vida barriendo calles Ujú. y sirviéndole a la comunidad, tú nunca vas a poder tener tu casa y un carro y existe la casta, Ujú. ¿ok? Entonces, eso es lo que ese es el sistema, disculpe, ese es el sistema que usó los nazis, el sistema de casta que quisieron introducir en Alemania, que los alemanes eran la casta más alta, Ujú. la superior, y tenían que desaparecer a los judíos porque los judíos eran más altos que ellos económicamente, con más poder, y la única manera que ellos podrían ser número uno era desaparecerlos y robarle todo y matarlos. Y por eso empezó esa situación, copiando la ideología de la India y el sistema de casta. Fíjese que la religión, hay dos teorías de dónde viene la religión. Y las teorías es la teoría materialista y la teoría de crecimiento de perspectiva. La teoría de materialista dice básicamente que el hombre inventó la religión. Como estábamos diciendo hace rato, cuando no pudo explicar qué es lo que estaba pasando con él y a su alrededor y qué es lo que no podía controlar, entonces el hombre empezó a hacer ideas de cómo se podía controlar la naturaleza, cómo se podía hacer ese contacto con algo que estaba mandando toda esta tormenta, toda esta lluvia, todos estos truenos, o algo que vino y se llevó el alma o la vida, que le sacó la vida o el alma a esta persona que estaba junto a mí apenas hace una hora. O sea, la religión es una invención del hombre. Y yo le voy a decir que siempre he pensado así. Siempre he pensado que el hombre inventó la religión. No, 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 no. A ver, dígame su punto. Dios puso a Adán y Eva en el paraíso. Los puso en cuera, sin ropa, para que se dieran gusto mirándose uno al otro. Y entonces fue la torpe y comió manzana. Ahora sí le va a caer. Porque la culebra, la víbora le dijo que comiera manzana. Ahora yo no sé qué víbora era esa, pero la víbora le dijo que comiera manzana y se formó la bronca porque le dio a Adán y lo sacaron a patadas del paraíso, los hizo que se pusieran ropa porque les dio pena su desnudez y de ahí empezó todo. Ahora, ¿cómo salió la humanidad cuando tuvieron los hijos y con quién reproducieron? Ese es un secreto que nadie sabe ni nadie pregunta. Y yo no quiero saber tampoco porque soy católico, pero hay parte ahí que se me hace medio raro, Ajá. pero tú tienes que creer, tienes que tener fe. Ajá. Fe es que tienes que creer ciegamente sin hacer preguntas, Francisco. Los católicos no hacen preguntas. No seas necio. Bueno, qué bueno que dice de la fe.
Porque ya dijimos de que hay la perspectiva materialista, que el hombre desarrolló, inventó la religión. La otra es la perspectiva de crecimiento. Esa perspectiva de crecimiento que es como la de los budistas, que es que uno puede aprender a llegar a niveles de salud o a niveles de elevación mayor. Pero hay otra, la que usted acaba de decir, que es una perspectiva de fe, que quiere decir que hay una realidad externa a la realidad que nosotros estamos viendo. Ahí es donde cae esa idea de que nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo y nos van a poner nuestra batita blanca y vamos a tener nuestras alitas y vamos a poder volar y vamos a hacernos angelitos. Esa es la idea de que algo existe. Esa es la idea que ha vendido la religión. No seas necio. ¿Ok? La fregadera es... Ajá. Ya se me está olvidando. Ya ve, Dios lo va a castigar. Ya se metió un mosquito aquí. Dios lo va a castigar por andarse burlando de la religión. No me estoy burlando, te estoy diciendo la verdad. Bueno, ¿y de dónde viene la palabra religión? A ver, dígame. Eso sí lo debe de saber. Usted fue a la escuela. No, yo no fui. ¿A qué escuela? Escuela. ¿Cómo se pronuncia? ¿De dónde viene la palabra religión? Ya me va a dar la tos, no me hagas reír. Dios lo va a Este castigar. es un programa serio y no andes haciéndome reír. Dios lo va a castigar por hacer por burlarse de mi tema. Yo no me estoy burlando de tu tema, te estoy corrigiendo porque tú ibas a ser sacerdote y te estoy recordando de lo que te enseñaron cuando niño. Ajá. Que no se te debería de olvidar. Bueno, religión viene de una palabra, de una palabra latina que realmente significa religar, ¿no? O sea, la religión lo religa, lo reconecta al ser humano con Dios, porque al final de cuentas, esa es la idea de la religión, Juan Andrés. Bueno, usted sabe algo del judaísmo. Déjeme hacer una pregunta del judaísmo. ¿A dónde se van los judíos cuando mueren? Ese es un secreto que no voy a compartir contigo. Yo soy católico, a mí no me hables de la religión judía. Ahora, yo soy de descendencia judía, pero mi familia tiene más de 500 años practicando la religión católica al estilo de nosotros, con unos cambios que le tuvimos que dar para poder aceptarlo, porque pues sí, contradecía las creencias originales del Torah, que el Torah, que es la Biblia del judío, viene siendo el testamento viejo de nosotros, con unos cambios que le hicieron los sacerdotes en el año 300, después de la muerte de Jesucristo, cuando empezaron a parapetar lo que se llama hoy en día la Biblia, de las notas y los cuentos de los 12 discípulos, pero excluyeron a muchos, nada más escogieron como 3 o 4 que les gustó cómo escribían y nada más pusieron esos ahí en la Biblia. Por ejemplo, Juan, uno de los más importantes discípulos y el primer obispo de Roma, el fundador de la Iglesia Católica Romana. ¿Juan o Pedro? Pedro, perdón. El fundador de la Iglesia Romana, se excluyó las notas de él, del Evangelio. Se excluyó porque no les gustaba lo que él decía. Era muy controversial. Muy controversial. Claro. A él lo descartaron, a él y a varios de los 12. Y escogieron uno que otro, que Marco y un poco de desconocido ahí, que no era ni muy importante, pero les gustó porque, mira, entre tú y yo, ¿por qué es la Iglesia Católica Romana tan fuerte y las otras católicas que fundaron los otros 11 no? Pues tenían el apoyo del gobierno romano en aquel entonces. Correcto. La mamá del emperador la convencieron, se volvió católica, ella convenció a su hijo y el hijo entonces hizo forzosamente que la Iglesia Católica Romana fuera la religión de Roma o te mato.
ahí donde salió todo el relajo de la Inquisición y todo, porque desde un principio fue forzado. Una imposición. Sí, Ya, de ya. ahora en adelante somos católicos o te mato, Ajá. ¿no? Fíjense, yo puedo hablar de religión todo el día porque, y es como los libros sagrados, ¿no? Como la Biblia, son miles y miles de páginas. Este, son Pero, pocas. pero la Biblia básicamente, las notas se empezaron a juntar 300 años después de la muerte de Cristo, en el año 300 algo. So, imagínate tú, imagínate tú que alguien se recuerde hoy en día, creo que los Estados Unidos tiene 270 y 60 y algo años de existencia, Ajá. y que alguien vaya acordándose lo que dijo Benjamin Franklin 300 años. el día que no se escribió, Ajá. ¿ok? Y se acuerde todo lo que él dijo en ese entonces, cuántas generaciones pasaron que se corrió la voz y cómo se cambió el cuento. Ujú. So, eh, mira, no estoy criticando la Biblia, se me hace algo muy simpático, la sigo, la escucho, la he leído, Ajá. se me hace muy bonita, no quiero que me vayan a escribir malcriadeces, pero hay que entender cómo pasó, Ajá. porque si no entiendes cómo pasó, no entiendes la Biblia, Sí. ¿no? Ajá. Que son básicamente cuentos folclóricos de los puntos de vista de, de, de los discípulos que le gustó al emperador romano, porque el que creó eso y juntó a todos los obispos en su reinado y los trajo a Roma y los sentó y les dijo, yo quiero hacer esto en la religión de Roma, preséntenme las notas que tienen. Le presentaron todas las notas, inclusive la de Pablo. Ajá. Él fue el que esta no me gusta, esta no me gusta, esta sí, esta sí, esta sí, esta no me gusta. No tiene nada que ver con Cristo. Ajá. La Biblia romana lo hicieron los romanos. Por eso es la Iglesia Católica Romana, porque los judíos, y Cristo era judío, no Ajá. tienen nada que ver. De eso de lo que usted está hablando, Juan Andrés, se llama el Consejo de Nicea. Ajá. El Consejo de Nicea es donde, o el concilio, perdón, el concilio de Nicea, que fue el primer concilio donde, como dice usted, el emperador romano lo financió, es el que trajo a todos los obispos que ya existían y Y los consolidaron la di, Biblia. y en esos días no era un presidente. Él decía que se hacía así o te mataba, inclusive mataba a los obispos, o todos se quedaron callados y cooperaron. Exactamente. Le estaba preguntando de qué es lo que creen los judíos Mm. acerca una cuestión curiosa, y ya le voy a dejar aquí porque ya me distrajo de lo que le estaba hablando hace rato, de dónde vino la religión. Pero van a haber más programas de religión. Me voy a enfocar más en un tema Los, específico. los, los judíos ¿En qué creen? ¿A dónde se van cuando se mueren? se pelean por absolutamente todo. Ajá, Todos se pelean uno con el otro. ajá, Se unieron y cuando se vinieron de Egipto, que Moisés se los trajo, ajá, recuerda que eran esclavos. sí, Y tú sabes cómo viven los esclavos. Aquí ajá, tú viste esclavos afroamericanos aquí en los Estados Unidos y todos con piel clarita, ujú, no son oscuros como los africanos, ujú, porque pasan cosas con los esclavos, a las mujeres esclavas, que pues cambia la raza. ajá, Entonces, eso estaba pasando en Egipto. Digo, cuando ya se vinieron los judíos con Moisés, ya estaban todos mezclados con africanos, porque los egipcios son africanos, ujú, son del continente de África, sí, ¿ok? Ya venían todos mezclados. Los judíos siempre han sido mezclados a través de la historia de los judíos. ajá, Uh, cuando él se los trajo, porque vivieron sin religión, cuando estaba en Egipto, recuerda que eso no era una religión de ellos allá. ujú,
Sí. Ahí se descontrolaron todos y empezaron a creer en muchas diferentes cosas. Y cuando se los trajo Moisés, ya venían con unas mañas bien feas. Maña. Andaba el esposo de Julia acostándose con la esposa de Tronquillo y andaban haciendo unas tonterías y andaban también rezándole a un toro. Ajá, ajá. ¿Ok? Y entonces el pobre Moisés andaba loco. ¿Cómo voy a controlar a estos locos? Tienen tantos años, porque duraron en Egipto en la esclavitud cientos de años. No crea que fue 2, 3, 4 años, Ya. ¿no? Entonces se subió a la montaña y bajó con una piedra con las 12, los 10 mandamientos Ajá, quemado ahí, que dice que Dios hizo una fogata ajá. y quemó bueno, lo importante es que llegó con eso y los calmó diciendo que Dios hizo esos 10 mandamientos y poco a poco los fue controlando diciendo que tenían que seguir básicamente eran reglas Ujú. para controlar esa sociedad de judíos que era un desmadre. ¿Ok? Ahora, la religión judía regresa mucho más allá, Ajá. pero se despelotó con la esclavitud. Ese periodo, Ujú, todo se deshizo y se tuvo que reconstruir. Por eso Moisés es tan importante en la historia ujú, de los judíos, ujú. porque sin él nunca se hubieran reunido, Ajá. nunca existieran como existen hoy en día. Ujú, Él es clave a todo esto. ujú, ¿Ok? Gracias por la tableta con los 10 mandamientos ujú. y cómo pudo reorganizar las tribus y aparte de eso entrenarlos militarmente Ya. porque tenían que venir a robar tierras ajenas. Todas las tierras que ellos tenían en que agarraron en ese entonces, Ajá. la ganaron a base de guerra y Ujú, matando a la gente local para quedarse con esas tierras, ujú. que es la tierra de Israel hoy en día. Se oye como europeos llegando a América, ¿no? Como los europeos llegando a América, sí, cómo A, ba- no, exactamente. a base Muy de... interesante, es fascinante, a mí me encanta la religión, Ujú, la respeto todos los puntos de vista de todas las religiones. ujú, La judía la entiendo porque es historia de nuestra familia, ujú, pero te voy a decir una cosa, y también entiendo la católica porque he participado y me eduqué en las escuelas católicas. ujú. Pero hay gente que están aferrados a que si la Biblia dice 10 palabras, tienen que hacer exactamente como la Biblia dice. No se usa, no se usa el uso de razón, que tenemos que ajustarnos para el día de hoy, que la vida ha cambiado y los padres se enojan mucho. Muchos de ellos se montan en la radio y regañan a los católicos constantemente Ajá, por ser tan cerrados y tan torpes ajá. que quieren literalmente agarrar la Biblia e inventar cosas que no existen. ¿Los católicos mexicanos? Oh, tú no has escuchado. Hay padres, y sí, señor, salen unos programas de México fuertes Ajá, que les da palo a la gente por ser tan cerrados, tan necios, ajá, ajá. que quieren distorsionar Mm, las enseñanzas de la Biblia porque la quieren agarrar literalmente. ya. Bueno, mire, para responderle la pregunta que cuánto tiempo estuvieron de esclavos los judíos Egipto, en Egipto fueron 430 años. ya, casi 500. Ya casi 500 años. Para contestar la pregunta de dónde se van los judíos cuando se mueren, hay tres teorías. No están de acuerdo. Cada quien tiene su propia idea. Pero lo esencial es esto, Juan Andrés. Para los judíos no hay infierno ni tampoco hay cielo. No, eso es Cuando, algo católico. ajá, cuando el judío muere, el alma espera la aparición del Mesías, porque en la iglesia, en la religión judía, el Mesías no ha llegado, ¿no? Correcto. Por e- No es Cristo, y ahí fue donde hubo el despelote, que los católicos llamaron Cristo el Ajá. Mesías y los judíos no lo aceptaron. Ahí es donde viene la separación, la Correcto. separación del cristianismo y del judaísmo. Sí. Bueno,
esa teoría, el alma se separa del cuerpo y espera la aparición del Mesías, donde va a llegar al juicio final. ¿Qué pasa después de ahí? Pues no sé. Nadie sabe. Habría que preguntarle a Ah, un pero rabbi. tampoco sabemos qué va a pasar en el cielo si eres católico. Digo, andan hablando tonterías, pero no nadie sabe. No, ¿Quién sabe qué? ¿Qué? yo ya sé. ¿Tú sabes? Sí, Ah, Maquito, platícanos, platícanos. ya tienen ahí mi túnica, ya les mandé mis medidas. Ah, bueno, Pues yo ok. 17, me tienen un sombrero así con una antenita, Una pluma. con una, con una aureola. La otra teoría que tienen los judíos es que el alma, se queda en el cuerpo, ahí en ese cuerpo enterrado, y hasta que por medio de un proceso de purificación se separa el alma del cuerpo. Y eso sí lo he oído, que hay un cierto rito judío que lo tienen que lavar el cuerpo de cierta manera para separar Mira, el alma del la cuerpo. última vez que andabas haciendo comentarios de judíos, Ajá. te mandé el recado de mi hermana, ¿eh? Cuando andabas, ¿no te acuerdas el recado que te mandé de mi hermana que se enojó porque andabas hablando de que era eroticismo en la Biblia? Pero yo no estaba hablando de los judíos. Además, esto sí es cierto. Y además sí hay erotismo en la Biblia. Sí, El pero cantar de estabas los hablando, cantares es sí, pero erotismo. cuando hablas del Testamento Viejo estás hablando del Torah. Y esos comentarios era creo que era del Testamento Viejo. Aquí no dice Torah, aquí dice Antiguo Testamento. Sí, claro, pero el Antiguo Testamento, ¿quién quieres que lo escribió? Lo escribieron los judíos. No, pues, Básicamente los romanos lo agarraron y lo agregaron y lo llamaron Viejo Testamento, pero es el Torah. no, pues ahora sí se va a enojar su hermana porque la No, última, se va a chiviar, la se va a última, chiviar. que es la otra teoría, la otra tercera cosa que creen los judíos, que el alma se pudre con el cuerpo. ¿Cómo ve? Digo, si usted quiere vivir para siempre, pasa. Pero ese no es una creencia muy popular, no. Es extremista dentro de los judíos. Bueno, hay tres ideas Sí, judías. pero es como que me digas también que hay católicos que creen en ciertas cosas, pero son 20 de ellos. Digo, el grupo que cree en esa teoría no es muy grande y no es muy popular. Bueno, ahí le vamos a dejar, Juan Andrés, porque ya me dio miedo, como que estoy sintiendo las malas vibras de su hermana ahorita que me quiere estrangular. ¿No será la que se dejó de suscribir el otro día? No, pero tú sabes que ella vive en Jerusalén, ¿no? Sí, sí. Sí, ella vive en Jerusalén, está casado con un señor muy, muy religioso, Ajá. extremadamente religioso, ¿Judío? judío, Pues que judío. nos hable, que nos explique eso del alma, a ver si es cierto que el alma se Él, pudre. él- él no te va a hablar. Mira, yo platico con ella cada ratito. Ajá, Cuando hay una fiesta, ajá, ¿ok? Hay un cuarto para las mujeres, un cuarto para los hombres. ¿Ok? Van a la fiesta, se dan un besito, ella va con las mujeres, no hay contacto uno con el otro. ajá, ajá, ¿Ok? Ahí platican y al final de la fiesta, salen de la fiesta, se reúnen, se van para la casa. Es un sistema muy diferente. Los matrimonios, ajá. ¿ok? Son elegidos. Tú no vas ahí que ya me enamoré y que ya quiero que... No, 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 no. Ajá, ajá, No, 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 no. Tiene que ser algo muy formal ajá. y ah, tienen que escoger tu esposo o esposa para estar seguro que el matrimonio va a tener éxito. ¿Son ortodoxos? Tienen prácticas hoy en día en Israel, te estoy No, no, diciendo. no, pero hay diferentes corrientes dentro de los Sí, judíos. sí, Hay sí, claro, ortodoxos. hay varias, Ajá. hay varias. Sí. Pero ellos son ortodoxos. Ortodoxos, sí, así es. Ok, ya, eso tiene sentido. Sí. Pues ahí le dejamos, Juan Andrés, con eso de la religión. Ajá. Muchas notas así de religión. Porque me distrajo, no me dejó concentrarme en lo de lo que Pero era. no, vamos yo no creo que la audiencia va a estar tan contento de este programa de religión como estuvo con el otro.
No, pues es que yo quería entrar el tema, pero usted está ahí con Sí, que... y yo tengo la culpa. Pobre Chito, cómo lo maltratan en la radio. Déjenos su punto de vista acerca de la religión. ¿Usted qué cree? ¿Que de dónde viene la religión? Yo digo que vino del que se originó con el miedo a lo que no se podía explicar. ¿Y qué sabe de los elefantes? ¿Cómo viven ellos el duelo de sus seres queridos? Yo soy Francisco Maldonado, esto se llama Radio Labio, provocativa e inteligente, aquí con el señor Juan Andrés de Jacet, que muy pronto le va a hablar su hermana para reclamar qué está haciendo en No, la radio. yo ni le mando copia de este programa, porque si me va a caer como una fiera, este no lo va a escuchar ella. suscríbase y si conoce a la hermana de Juan Andrés, mándele el programa. No, no le mande nada porque no la va a encontrar. Mándele el programa. Ya regresamos.